Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada La neutralidad de los entes fiscalizables en el proceso electoral, transmitida en vivo a través de Zoom desde las instalaciones del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz. A nombre de la auditora general, la maestra Delia González Cobos, les damos la bienvenida. Para iniciar, le cedo el uso de la voz a la doctora María Félix Osorio Domínguez, directora de Promoción de la Participación Ciudadana. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas. Les saluda su servidora, María Félix Osorio Domínguez, directora de Promoción de la Participación Ciudadana, a nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, quien les envía un afectuoso saludo. El día de hoy, jueves 11 de febrero del 2021, llevaremos a cabo la videoconferencia denominada La neutralidad de los entes fiscalizables en el proceso electoral. El órgano de fiscalización superior, comprometido en apoyar la gestión pública de los entes fiscalizables, continúa con las actividades de capacitación de manera virtual, con la finalidad de proporcionar a los servidores públicos de los entes herramientas y elementos que les permitan identificar las conductas que pueden transgredir la normatividad electoral por parte de los servidores públicos de los entes fiscalizables durante el proceso electoral, así como concientizarlos sobre la importancia que observan los principios electorales durante dicho proceso. Esta videoconferencia va dirigida a titulares de los entes municipales y estatales, titulares de las áreas jurídicas, tesoreros municipales, titulares de las áreas administrativas y titulares de los órganos de control interno, así como a las entidades paramunicipales, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, a los organismos autónomos y organismos públicos descentralizados. Los temas que el día de hoy vamos a tratar va a ser la reforma electoral del 2007, propaganda gubernamental, promoción personalizada y criterios relevantes. La expositora, la maestra Yasmín Cepeda Benavides, del Departamento de Mejora Continua del órgano de fiscalización superior, nos hará favor de llevar a cabo dicha videoconferencia. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas al final de la exposición, preguntas las cuales responderemos con mucho gusto. Agradezco a los que están conectados el día de hoy que nos hacen favor de escucharnos. Al momento tenemos 550 personas que están conectadas. Muchas gracias por su atención y que tengan todas y todos muy buen día. Muchas gracias por sus palabras, doctora María Félix Osorio Domínguez, directora de Promoción de la Participación Ciudadana. Y como bien lo menciona, este tema es muy importante pues para todas las autoridades gubernamentales, ya sea de ámbito local, estatal y de los poderes descentralizados, organismos descentralizados. Les recordamos que está abierto el chat de Zoom para que nos haga llegar todas sus dudas, sus sugerencias, sus preguntas y serán respondidas a través de esta charla, que pues sí es muy importante. Los temas de hoy a revisar son reforma electoral de 2007, propaganda gubernamental, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, criterios relevantes y pues las conclusiones. Antes de comenzar y de ceder el uso de la voz a la maestra Yasmín Cepeda Benavides, tengo bien leer su ficha curricular. La maestra Yasmín Cepeda Benavides es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Procesal Penal y Criminología por el Centro Mexicano de Estudios de Posgrados, licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, diplomado en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Jalapa, habilitada como actuaria del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por concurso de oposición en 2017, ponente y moderadora en diversos cursos. En su experiencia laboral, ha sido jefa del Departamento de Registro de Asociaciones y Sindicatos de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, asesora de consejeros electorales del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, oficial de partes regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Sala Regional Jalapa, así como abogada auxiliar en el despacho Luna Pérez y Asociados Abogados,
También ha sido miembro honorífica del Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas del Estado de Veracruz. Y pues sin más preámbulo, les cedo el uso de la voz a la maestra Yasmín Cepeda Benavides, jefa del Departamento de Mejora Continua del OFIS. Adelante, por favor. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta ocasión. El día de hoy vamos a hablar sobre la neutralidad de los entes fiscalizables durante el proceso electoral. Dentro de los objetivos que vamos a tratar en esta exposición, he marcado 3 objetivos. El primero es identificar las conductas que pueden actualizar en los entes fiscalizables y los servidores públicos durante los procesos electorales. Concientizar sobre la importancia de observar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. Asimismo, promover el uso debido de los recursos públicos. Para ello, he pretendido desarrollar 4 temas importantes: la reforma electoral, los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, propaganda gubernamental y promoción personalizada. Y dentro de ellos, agregar criterios relevantes. Antes de comenzar, quisiera explicar por qué comienzo con la reforma electoral de 2007. A partir de esta es que se empieza a regular la propaganda gubernamental y la intervención de los servidores públicos durante los procesos electorales. Por ello, considero pertinente, al ser el parámetro con el cual se comienza esta regularización, explicar qué es lo que nos conllevó esta reforma de 2007, ya que se implementó un nuevo modelo de comunicación política que modifica las condiciones para la contienda electoral y redefine la competencia del entonces Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, como autoridad única para administrar los tiempos del Estado de radio y televisión, con la obligación de vigilar y garantizar en todo momento el cumplimiento de la ley. La implementación de un nuevo modelo de comunicación política tuvo como finalidad impedir que los actores ajenos al proceso electoral incidieran en las campañas electorales y sus resultados a través de los medios de comunicación. Se elevó a rango constitucional la prohibición para que los partidos políticos, precandidatos y candidatos, así como cualquier otra persona física o moral, por sí o a través de un tercero, contrataran o adquirieran tiempos de radio y televisión con el fin de influir en las preferencias electorales. Aquí es importante señalar que si bien en esta reforma hablábamos solamente de los tiempos de radio y televisión como medio de comunicación hacia la ciudadanía con mayor importancia y relevancia en ese momento, ahorita, 2021 y ya desde elecciones de 2016 a la fecha, se ha visto gran relevancia en las redes sociales. Entonces, si bien ahorita estoy mencionando solamente radio y televisión, no implica que todos estos medios de comunicación alternos, que ya son a través de redes digitales, no tengan esta regularización. Ya la Sala Superior ha confirmado resoluciones de la Sala Especializada donde ha determinado que se ha adquirido relevancia en un nivel de intervención a estas redes sociales. Las nuevas reglas prohibieron, continuando con la reforma electoral de 2007, la transmisión de los medios de comunicación social de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales, de todos los niveles y hasta que concluya la jornada electoral. Para hacer frente a los problemas relacionados con el uso de recursos públicos en las campañas, en esta reforma de 2007 se adicionaron 2 párrafos al artículo 134 constitucional en los términos siguientes, y dice: los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de la contienda, en la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, a su vez, también se regula porque bajo cualquier modelo de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente entre los 3 órdenes de gobierno, deberá tener un carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen una promoción personalizada de cualquier servidor público.
Es a partir de esta reforma que empezamos a hablar de la imparcialidad, de la neutralidad, de la equidad en la contienda, de propaganda gubernamental, de promoción personalizada. Por eso la importancia y relevancia de hablar de la reforma electoral de 2007 como eje rector. Hablando del principio de imparcialidad, el legislador estableció como norma de rango constitucional este principio respecto a la aplicación de los recursos públicos que están bajo la responsabilidad de los servidores públicos, sin influir en la equidad de la contienda entre los partidos políticos, como ya se mencionó en el artículo 134. Con esta reforma también se buscó que los servidores públicos se abstengan de utilizar propaganda institucional como un medio para promocionar la persona e imagen de cualquier servidor público y para lograr una posición de ventaja indebida en la competencia. Con motivo de la adición de los párrafos, en esta disposición constitucional se incorpora dos bienes jurídicos tutelados en el sistema democrático: la imparcialidad y la equidad en los procesos electorales, o en general, en la competencia entre los partidos políticos. Hablando de la equidad en la contienda, este principio de equidad busca evitar que existan condiciones que generen la inequidad entre los contendientes en un proceso electoral. La finalidad de tutelar la obligación impuesta a los servidores es de observar los principios de imparcialidad y neutralidad que ya referimos. Aquí tenemos una imagen de que apenas el Instituto Nacional Electoral estuvo publicando en sus redes sociales, donde precisamente habla de todos aquellos actores políticos que ahorita están en la contienda electoral durante este proceso electoral. Pues recordemos que actualmente nos encontramos en un proceso electoral. Esta equidad en la contienda tiene que observar por parte de las instituciones gubernamentales el principio de neutralidad. Por ello, los poderes públicos se encuentra previsto que en la Constitución y en consecuencia cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos públicos esté sujeta en todo momento a tal mandato. Tenemos de referencia también la sentencia del juicio de revisión constitucional y juicio para la protección de los delitos de los derechos político-electorales del ciudadano, la sentencia Subred 30 de 2019 y acumulados, donde estimó la obligación de neutralidad como principio rector del servicio público, que se fundamenta principalmente en la finalidad de evitar que en funcionarios públicos utilicen los recursos humanos, materiales o financieros a su alcance con motivo de su encargo, para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea a favor o en contra de determinado partido político, coalición o candidato o aspirante a candidato, ¿no? La función de establecer estas reglas de neutralidad que rigen la equidad de la contienda va dirigida a los servidores públicos para que todos los niveles de gobiernos fue proteger el derecho de los electores al voto libre y evitar que cualquier partido político o candidato cuente con ventajas indebidas al recibir apoyo de los funcionarios. Este principio de neutralidad que rige la contienda electoral habla también sobre la interpretación de la prohibición constitucional de utilizar recursos públicos durante los procesos electorales para fines que puedan incidir en esta contienda. Comprende también la restricción de los ciudadanos que cuenten con la calidad de servidores públicos de abstenerse de realizar actos por los que soliciten al ciudadano el apoyo a favor o en contra de alguna fuerza política. Esto porque las manifestaciones realizadas por los servidores públicos pueden tener un impacto relevante en la ciudadanía, por lo que deben realizarse con prudencia discursiva que resulte congruente con sus obligaciones constitucionales de neutralidad e imparcialidad y con el principio de equidad en la contienda electoral. Dado que la investidura que ostenta el servidor público, así como la función pública que deben desempeñar, es en beneficio de toda la ciudadanía, en cumplimiento a las normas que regula su ámbito de responsabilidad y obligaciones. Tenemos que tomar en cuenta que un funcionario público no es funcionario público solamente en el horario laboral. No nada más es de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, sino que por su investidura tiene una influencia mayor en la ciudadanía o en su comunidad,
que atiende día a día. Esta equidad, por ello, busca que existan condiciones que generen inequidad entre los contendientes de un proceso electoral, los cuales se actualizan cuando durante el periodo previsto para el desempeño de un cargo, los servidores públicos realicen estas actividades dirigidas a promocionar el sufragio en un sentido determinado. La obligación impuesta a los servidores públicos de observar los principios de imparcialidad y neutralidad que se identifican con la celebración de procesos electorales auténticos en los que el electorado se encuentre en condiciones de emitir un sufragio libre sin que exista intervención de entes ajenos al proceso electoral. La equidad desempeña un papel fundamental en la construcción de una democracia sólida. En este sentido, no solo la autoridad electoral es responsable de la construcción de confianza en las elecciones, sino que, por su investidura, los titulares de gobierno deben contribuir con sus actos a garantizar las condiciones propicias para que impere la equidad a lo largo de las campañas electorales. La equidad requiere la presencia neutral de los gobiernos en las elecciones. Los servidores públicos deben abstenerse de emitir opiniones o desplegadas conductas que pudiese afectar la igualdad de condiciones en la competencia, limitar la libertad que pudiera afectar la igualdad de limitar la libertad de sufragio y potencialmente generar un clima de confrontación y desconfianza que poco abonaría a la celebración de una contienda pacífica y equitativa. Indudablemente, la función que tiene todas las instituciones gubernamentales, instituciones públicas y los servidores públicos es muy importante durante este proceso porque precisamente prever estos principios de neutralidad, imparcialidad, de equidad en la contienda van a ser el parámetro de que los actores políticos cuenten con la igualdad de condiciones durante este proceso. Hablando ya de la propaganda gubernamental, primero tendríamos que explicar qué es la propaganda gubernamental, y es aquella difundida por los poderes federales, estatales y municipales al conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que lleven a cabo los servidores públicos o entidades públicas que tienen como finalidad difundir a la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación y para mantener informada a la ciudadanía. La propaganda gubernamental también busca eso, dar una rendición de cuentas a la ciudadanía de las acciones que realiza el gobierno, pero deben de observar ciertas limitancias. ¿Cuáles son estas restricciones a las campañas, a la propaganda gubernamental? Bueno, antes de continuar, quisiera agradecer a todos los que se siguen adhiriendo a esta conferencia, que ya tenemos 762 participantes registrados. Muchas gracias por su interés en esta videoconferencia. Continuando con el tema, ¿cuáles son las restricciones a la propaganda gubernamental? Bueno, de conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, base tercera, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 209, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenemos una restricción temporal para la difusión de esta propaganda gubernamental, ya que durante el tiempo que comprenden las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de las jornadas comiciales respectivas, debe suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales, estatales, como de los municipios y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a salud, educación y las necesarias para la protección civil en casos de emergencia. Ahora, ¿cuándo comienza esta suspensión? Nos dice, a partir de las campañas electorales. En este momento estamos se está desarrollando un proceso electoral concurrente. Tenemos las campañas que empiezan a partir
del 4 de abril, hablando de diputados federales, y a partir del 4 de junio, de marzo, perdón, disculpen, es a partir del 4 de abril las campañas de los diputados federales y a partir del 4 de mayo de las campañas de los diputados locales y ayuntamientos. ¿Cuál debemos advertir? Como nos habla que se debe de suspender esta propaganda gubernamental, tenemos que atender que es a partir del 4 de abril hasta el 6 de junio de 2021. Pero hay excepciones a esta difusión, esta restricción de la propaganda gubernamental. ¿Cuáles son? Nos dice lo que ya mencionamos hace un momento, las campañas informativas de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, las necesarias para la protección civil en casos de emergencia, pero también cualquier otra que autorice el Consejo General del Instituto Nacional Electoral de manera específica durante los procesos electorales. ¿Cómo qué campañas ha aceptado que se puedan seguir difundiendo durante este proceso de campañas? Bueno, el Instituto Electoral ya se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre algunas campañas. Por ejemplo, en el acuerdo CG 40 de 2009, autorizó la difusión de la propaganda emitida por la Lotería Nacional, el Consejo de la Promoción Turística Vive México, la Hora Nacional. ¿Por qué? Bueno, vinculó la campaña de la Lotería Nacional con la salud, toda vez que tiene como un fin apoyar los programas de servicios de salud. Y además que está previsto en su reglamentación que este fin para el cual está constituida la Lotería Nacional atiende el criterio de salud. En cuanto hace al Consejo de Promoción Turística, lo vincula al tema de educación porque el carácter informativo a nivel nacional e internacional, de los diversos destinos en México. La Hora Nacional, porque así está contemplada en el artículo 56 del Reglamento de Radio y Televisión como una campaña de educación. También tenemos otras campañas que ha tomado como procedentes el Instituto, algunas de ellas también acordadas en el acuerdo CG 180-2011 y CG 220 de 2011, donde se pronuncia por campañas del Instituto Federal del Acceso a la Información. Obviamente, ahorita ya estaríamos hablando del Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI. ¿Por qué? Porque vincula su información con temas de educación, ya que en virtud de que el acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional y es esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana. Por ello, se ordenó precisar que si bien no se adhiere como una sección más en el artículo 134 y 41 constitucional, ya que estos siguen conteniendo información de carácter de educación, y eso lo contempla también en una sentencia emitida por la Sala Superior en el SUB-RAP 123-2011. También nos habla en el acuerdo CG 75 de 2012, que fue confirmado mediante una resolución de la Sala Superior en el SUB-RAP 54 de 2012, donde se pronuncia también a favor de las campañas de prevención de accidentes difundidas por la Secretaría de Salud y Comunicaciones y Transportes por el periodo vacacional de Semana Santa, así como las campañas culturales del agua y de nuevos hábitos de Conagua, ¿no? Estas también las vincula con materia, la primera la vincula con materia de salubridad, de salud, ya que generalmente la educación para la salud y las acciones en materia de prevención de accidentes comprende la adopción de medidas para prevenirlos, así como el fomento de programas de educación y orientación a la población. En el caso de la campaña de Conagua, de conformidad con el artículo 84 bis de la Ley General de Aguas Nacionales, la Conagua debe de promover entre la población la cultura del agua, para lo que debe instrumentar campañas permanentes de difusión y fomentar el uso nacional y conservar
el agua como un tema de seguridad nacional. Dentro de estas excepciones que fueron aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, debemos recordar que eso no implica que puedan ser un medio para influir en el proceso electoral. Por el contrario, si bien se autoriza estas campañas, la difusión debe realizarse durante el periodo que sea estrictamente indispensable para cumplir con sus objetivos y no puede influir en logros de gobierno, obra pública e incluso emitir información dirigida a justificar o convencer a la ciudadanía de la pertenencia de una administración en particular, por lo que no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que contemplen logotipos o eslogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o algún otro gobierno o administración o a sus campañas institucionales. Es importante considerar que la suspensión de la propaganda gubernamental tampoco implica suspender los servicios ni que se dejen de cumplir con las obligaciones de transparencia. Sin embargo, los portales de los entes públicos en Internet deben abstenerse de difundir logros de gobierno, así como referencias visuales, o abstenerse de frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política, electoral o personalizada. Estas excepciones tampoco es dar de baja las páginas de Internet de las instituciones, ya que dicha conducta afecta el derecho a la información de la ciudadanía, misma que no puede ser restringida de manera arbitraria bajo el argumento de que ello da cumplimiento al principio de imparcialidad. No obstante, ello debe de hacerse con pleno respeto al principio de equidad en la contienda y a las limitantes establecidas en los artículos 41 y 134 constitucionales, de manera tal que esa información debe revestir en un carácter meramente informativo, de comunicación con la ciudadanía y los ciudadanos o de rendición de cuentas, así como de difusión de información vinculada con el ejercicio de sus atribuciones y siempre que sea proporcional y razonable para cumplir con tal finalidad. Para ello, ya la Sala Superior, como órgano o autoridad responsable en última instancia de resolver sobre la materia electoral, también ha emitido ya la tesis 13 de 2017, que dice que la información pública de carácter institucional contenida en portales de Internet y redes sociales puede ser difundida en campañas y en veda electoral. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 41, base tercera, párrafo C, segundo párrafo, y 134, párrafo séptimo y octavo, que ya referimos, de la Constitución Política, ya que se desprende que en atención al principio de imparcialidad, la información pública de carácter institucional es aquella que versa sobre servicios que presta el gobierno en ejercicio de sus funciones, así como de temas de interés general, a través de los cuales se promociona a la ciudadanía herramientas para que tengan conocimiento de los trámites y requisitos que deben realizar, inclusive de trámites en general, a través de los cuales se proporcionan la línea de, por ejemplo, formas de pago de impuestos y servicios. De conformidad con esto, la información pública de carácter institucional puede difundirse en portales de Internet y en redes sociales durante las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate de publicidad ni propaganda gubernamental, no haga referencia a algún candidato o partido, no promocione a algún funcionario público o logro de gobierno, ni contenga propaganda en la que se realice expresiones de naturaleza político-electoral, dado que solo constituye información sobre diversa temática relacionada con trámites administrativos y servicios de la comunidad. Por ejemplo, si la Secretaría X, ¿no? Por no referirnos a uno en particular, si presta un servicio, no sé, de concesiones, no implica que diga no voy a dar concesiones, simplemente que no voy a decir el gobierno tal
emitió 500 concesiones para el beneficio de la ciudadanía con un motivo de darle una aceptación a la ciudadanía, porque sabemos que esa institución está encabezada por un funcionario público que llega a través de una línea partidista, ¿no? Entonces, pero sí podemos decir en los portales hacer el desplegado de los servicios que da, por ejemplo, la concesión X, decir, para tramitar dicha concesión, estos son los requisitos, este es el tiempo y este es el procedimiento a seguir para obtenerla. Son cosas diferentes, tener disponible la utilización de los servicios, a promover ya, o decir como una cuestión como un logro del gobierno, todos los servicios que ha proporcionado durante determinado tiempo, ¿no? Porque eso ya implica hacer de manera indirecta está incidiendo en la ciudadanía, y eso ya afecta la equidad de la contienda. ¿Y por qué hablamos de promoción personalizada? Obviamente, al estar hablando de la propaganda gubernamental, tendemos de cierta manera, a que el funcionario pues se empiece a visualizar, ¿no? Bueno, antes de continuar, quisiera agradecerles a todos aquellos que se siguen incorporando. Ya llevamos 846 personas que nos visualizan el día de hoy. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy y el interés de seguirse capacitando. Entonces, es muy importante esta promoción personalizada contemplarse como una restricción en el uso de los recursos públicos, porque el fin de la propaganda gubernamental no es posicionar al funcionario, no es posicionar al partido, no es posicionar a ninguna fuerza política. No, la función de la propaganda gubernamental, ya lo dijimos, es informativa, es de un principio de rendición de cuentas a la ciudadanía. Por ello, es importante, como ya se menciona, hablar sobre la promoción personalizada. Y esta es cuando se promociona al servidor público, destacando su imagen, cualidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias religiosas, antecedentes familiares o sociales, etc., asociando los logros de gobierno con la persona más que con la institución, con el fin de posicionarlo en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien cuando el servidor público utiliza expresiones vinculadas con el sufragio, difundiendo mensajes tendientes a la obtención del voto, o al mencionar o aludir la pretensión de ser candidato de elección popular o cualquier referencia a los procesos electorales. Esto con la intención de atribuir a un servidor público las acciones y logros de gobiernos, pues el mensaje se centra en su figura y cualidades personales, lo que no es propio de la naturaleza de esta propaganda gubernamental de carácter informativo, educativo o de orientación social. Es importante mencionar que, por ejemplo, tenemos, un ejemplo de esta propaganda que está promocionando el servidor público más que al acto del gobierno que se quiere difundir, es, por ejemplo, ¿no?, que dijéramos, Juan Pérez acaba de inaugurar la escuela o la obra. Ahí está, esa obra la estamos haciendo alusión a que va como un acto que realiza Juan Pérez, cuando no es Juan Pérez quien realiza, sino la institución realiza la obra con recursos públicos. Entonces, lo correcto sería decir, por ejemplo, en una campaña así, una campaña de promoción de esa obra, sería decir, el gobierno tal, encabezado por Juan Pérez, ha realizado X obra. Ya no estamos haciendo alusión a que Juan Pérez realiza la obra, sino el órgano, la institución es quien se encarga de realizar esa actividad. Pero ¿cómo podemos identificar cuando estamos hablando de promoción personalizada? Bueno,
ya se ha emitido jurisprudencia al respecto, no es un tema novedoso, es un tema que ya se ha pronunciado en diferentes ocasiones y ha sido materia de impugnaciones por parte de los actores políticos. Por eso se emitió la jurisprudencia 12 de 2015 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que habla sobre la propaganda personalizada de los servidores públicos y nos da elementos para identificarla. Y dice que estos elementos deben de atender a 3 elementos: el personal, el objetivo y el temporal. El elemento personal nos dice que cuando en la propaganda se adviertan voces, imágenes o símbolos que hacen plenamente identificable al servidor público en que se trate. Es decir, yo sé que estoy hablando de Juan Pérez. El elemento objetivo dice, impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social del que se trate, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada, susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente. Y tenemos el elemento temporal, y es relevante establecer si la promoción se difunde iniciado el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera una presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, sin que tal periodo pueda considerarse el único o determinante para actualizar la infracción. Tenemos que considerar que la promoción personalizada se puede dar en cualquier momento, no nada más durante el proceso electoral, pero es determinante para la materia electoral porque generalmente cuando se analiza la promoción personalizada del servidor público es porque se tiene al menos la intención de ser partícipe dentro del proceso electoral, y entonces se tienen datos que pudieran hacer que te hagan suponer o que el funcionario busca una posición dentro del siguiente proceso. Y entonces cuando estamos en estos actos, ya no nada más estamos acreditando promoción personalizada, sino que como funcionarios públicos que pretenden participar en el proceso electoral, porque hay que ser claros, la ley no nos dice que ser funcionarios públicos implica que estemos suspendidos de nuestros derechos políticos electorales, simplemente que nosotros no podemos utilizar el cargo o las funciones que tenemos como servidor público para, de una manera ventajosa, posicionarnos sobre otros actores políticos. Entonces, no nos dice que no podamos participar en los procesos electorales como actores políticos ya de un proceso electoral, sino que, de hecho, nos da la ley como requisitos de elegibilidad que para que puedan ser actores dentro del proceso se deben de separar del cargo con un tiempo determinado. Por ejemplo, los que pretendan ahorita participar para las diputaciones federales tienen hasta el 7 de marzo para separarse del cargo. Los que pretendan postularse para presidentes municipales o de los ayuntamientos tienen hasta el 7 de abril para separarse del cargo. O sea, sí pueden hacerlo, pero no pueden usar el cargo para que de manera indebida tengan mayores condiciones que generen una inequidad en la contienda. Y bueno, este es el criterio que ya mencionaba. También tenemos los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador relativo a las sentencias de la Sala Superior respecto al SUB-REP 238 y 1452 de 2018 y acumulados, donde la Sala Superior sostuvo que la observancia del principio de imparcialidad y la obligación de neutralidad no se traduce en la provisión absoluta para que los servidores y las servidoras públicas se abstengan de hacer del conocimiento público los logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno y vincularlos con su nombre, imagen o símbolos, sino que la prohibición constitucional persigue que los funcionarios no se aprovechen de su posición para obtener esta ventaja indebida que obedezca a intereses particulares. Y aquí me tomé el atrevimiento de considerar 3 cosas que no se consideran promoción personalizada, y dice, la sola inclusión del nombre, imagen de algún servidor público en la propaganda gubernamental, que así se determinó en la sentencia del SUB-RAC 64 de 2009,
el hecho de que exista fotografías o nombres de servidores públicos en los portales de Internet institucionales, siempre que su contenido será meramente informativo. Eso así lo determinó en la sentencia del SUBRAP 106 de 2009, la sola publicación de notas informativas en medios de comunicación en relación a actos realizados por algún servidor público, contenidas en la sentencia del SUBRAP 69 de 2009. Estas tres cosas, que de manera de ejemplos, no se consideran propaganda personalizada. Aquí me tomé el requerimiento de dar, ya como para concluir el tema de promoción y propaganda, mostrarles un cuadrito ya más claro, ya más depurado, donde explico cuándo se actualiza la promoción personalizada. Por ejemplo, aquí quien acredita la promoción personalizada es directamente el funcionario público de cualquier nivel de gobierno. Y su definición es: la promoción personalizada se actualiza cuando se tienda a promocionar velada o explícitamente al servidor público respecto a un programa gubernamental. ¿En qué momento se acredita? En todo momento, los 365 días del año. ¿Qué elementos se utilizan para acreditarlo? Bueno, ya lo mencionamos en la jurisprudencia 12 de 2015, la emisión de voces, imágenes, símbolos que hagan plenamente identificable a la o el servidor público, que el servidor público se le identifique con programa de gobierno y que se valga para influir en la aceptación de la ciudadanía para una contienda electoral, si la promoción se efectuó iniciado formalmente el proceso o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se está generando la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo cual se incrementa cuando se difunde en el periodo de campañas, sin que dicho periodo, como lo mencionamos, sea único para constituir esta infracción. Hablando de la propaganda gubernamental, aquí lo acreditan las instituciones de gobierno. Su definición es el proceso de información respecto a los servicios públicos y programas sociales por parte de los entes públicos responsables de su prestación durante el proceso federal o local. El tiempo que se acredita, ya lo mencionamos, del 4 de abril al 6 de junio de 2021, en este proceso electoral, por supuesto, y los elementos para acreditarla es la emisión de un mensaje por un servidor o entidad pública, que éste se dé mediante actos escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones o proyecciones o expresiones, que se advierta que su finalidad es difundir logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno y que tal difusión se orienta a generar una aceptación en la ciudadanía. Quiero agradecer a todos aquellos que se siguen incorporando. Ya llevamos 890 participantes. Muchas gracias. Buenos días a todas los que se van incorporando. Y bueno, ¿qué nos conlleva estas infracciones de propaganda gubernamental, de promoción personalizada? Como sabemos, los servidores públicos tenemos la obligación de conducirnos con imparcialidad, equidad, con eficiencia, eficacia, con múltiples actos que deben de garantizar que estamos haciendo nuestra función de manera correcta. Cuando hacemos esto, cuando cometemos estas violaciones, estamos haciendo implícitamente un uso indebido de recursos públicos. Por eso considero importante mencionar que este uso indebido de recursos públicos es el ejercicio del presupuesto en fines distintos para el cual fueron etiquetados, o que estos se aprovechen para posicionar al funcionario público ante la ciudadanía, o que busque dar beneficios partidarios. Ante ello, estamos ante un uso indebido de recursos públicos, y es ahí cuando el organismo de fiscalización superior sí puede observar todos aquellos actos que fueron, ya que es el responsable de verificar que el recurso presupuestado se aplique de la manera para la cual fue etiquetado. Ahora, me considero muy oportuno mencionar los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, donde ya ahorita para el proceso de 2020-2021 emite para poder observar durante el desarrollo del proceso. Estos lineamientos, para garantizar los principios de imparcialidad y equidad en la contienda,
fija los siguientes criterios. El principio de imparcialidad dice que se considera que atenta contra este principio la aplicación de recursos públicos, como cuáles: condicionar el otorgamiento, la administración o la prohibición de servicios, programas públicos, la realización de obras públicas u otras similares, como por ejemplo aquí en la imagen, ¿no? Decir, no, si no votas, no te doy servicios, por ejemplo, del agua, ¿no? Entregar o prometer recursos públicos en dinero o en especie, o programas públicos o la realización de obras u otros similares. Amenazar o condicionar con no entregar recursos provenientes de programas públicos federales, locales o municipales en dinero o en especie. Por ejemplo, no otorgar o administrar o proveer servicios o programas públicos o no realizar obras públicas u otros actos similares. Por ejemplo, que te diga, si yo no gano o si no vota tu comunidad por mí, entonces en el siguiente, en cuanto yo llegue, no van a haber servicios por ejemplo, de drenaje, ¿no? Por hablar de un ejemplo, ¿no? De agua, no sé. Entonces, ese es un lineamiento que ya contempla el Instituto Nacional. También está entregar, autorizar, permitir o tolerar la entrega, otorgamientos de administración o provisión de recursos, bienes o servicios que contengan elementos visuales, auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conlleven directamente a la promoción personalizada del funcionario público, a la promoción del voto a favor o en contra de determinado partido político, coalición o aspirante o candidato, o la promoción de la extensión de votar. No nada más como entidad pública se puede incurrir en una violación por decir que se vote a favor, sino también que digan que no voten a favor de un partido determinado. Eso también incurre en un delito. Observar. También nos habla sobre obtener o solicitar alguna declaración firmada del posible actor acerca de su intención del voto mediante una promesa de pago o dádiva o servicio similar. Por ejemplo, que un funcionario público le diga incluso a la ciudadanía misma, que si votan y les dan por constancia, porque ya se ha dado en algunos otros procesos, estas acciones, se les va a dar cierta recompensa, ¿no? Autorizar o permitir, tolerar o destinar fondos, bienes o servicios que tengan a su disposición con motivo de su empleo, cargo, comisión, para apoyar o perjudicar a determinado partido político o a promover la extensión del voto. De igual forma, prevé, de hecho, de manera muy resumida, lo estoy diciendo, ordenar o autorizar, permitir o tolerar la utilización de recursos humanos, materiales, financieros, que tengan a su disposición para promover o influir en cualquier forma en el voto a favor o en contra de un partido político, coalición. También emplear medios de comunicación oficiales, los tiempos de radio y televisión a que tengan derecho o que sean contratados con recursos públicos, así como los sitios de internet mismo, las redes sociales oficiales, para promover e influir en cualquier forma en el voto, ya sea a favor o en contra de un partido, del candidato, de la coalición, de los precandidatos, en cualquier momento, ¿no? Otra prohibición que prevé estos lineamientos, que esperemos no se dé nunca, que es la comisionar a personal a su cargo para la realización de actividades político-electorales o permitir que se ausente de sus labores para estos fines. Por ejemplo, que el superior jerárquico te dijera, ve a ayudar en la logística el meeting del partido Violeta, ¿no? Ese es un uso indebido de recursos públicos y también están contemplados en estos lineamientos. Además de los supuestos señalados, las servidoras y los servidores públicos en general incurren en una violación al principio de imparcialidad en la aplicación de recursos públicos si se realizan algunas de estas acciones. Por ejemplo, asistir en un día hábil a mítines, marchas, asambleas, reuniones, eventos públicos que tengan como finalidad
influir de cualquier forma en el voto o a favor o en contra del partido. Es importante en este caso observar que no nada más estamos, que como mencionamos, no solamente es observar que no se vaya en un día hábil, sino que además en el uso de los derechos político-electorales y su derecho de reunión y asociación, el funcionario público también puede asistir, pero en calidad de ciudadano, no puede asistir en calidad de funcionario, es decir, no puede subirse al templete y decir que es Mario Hernández, diputado X, ¿no? O el cargo costente, sino que tiene que asistir en su calidad de funcionario con los demás militantes sin influir en el voto. También usar recursos públicos, materiales y humanos para difundir propaganda que puede influir o inducir el sentido de votos de los militantes o electores y en general cualquiera que sea contraria a los principios de imparcialidad en el ejercicio de recursos públicos y a la equidad de la contienda. Por ejemplo, no puedo decir que, hablando de recursos materiales, ¿no?, que se que en la institución la agarren como para imprimir panfletos o desarrollar incluso propaganda a favor del partido o candidato y que se usen los recursos de la institución para imprimirlos porque ya estamos usando tóner, tinta, etcétera, ¿no? Tampoco podemos utilizar medios de transporte de propiedad pública para asistir a eventos político-electorales y promover o influir de cualquier forma en el voto a favor o en contra del partido. Es decir, no podemos agarrar vehículos oficiales para llevar al candidato, para llevar al personal que se va a asistir a ese mitin. Tenemos que ser muy cuidadosos con observar que los fines de los materiales, de los recursos humanos, de los recursos públicos con los que cuenta la institución son exclusivamente para el uso de los servicios que brinda la institución. Estos lineamientos, como les digo, son muy extensos, son muy concretos y nos dan mucha tela de dónde analizar. Y no quisiera pasar al siguiente tema sin mencionar que también se da lineamientos en materia de propaganda gubernamental, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 449, numeral 1, inciso C, D y E de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la propaganda gubernamental difundida hasta la conclusión electoral debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no está permitida la exaltación, promoción, justificación de algún programa o logro obtenido de los gobiernos locales o federales o de alguna administración específica. Debe abstenerse de incluir estas frases, imágenes, voces que ya se mencionaron, que pueden constituir propaganda incluso política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada del servidor público, ya que no pueden influir estos logros de gobierno, obra pública e incluso emitir información dirigida a convencer a la población. También debe limitarse a identificar el nombre de la institución, su escudo oficial como medio identificativo, sin hacer ilusión a cualquiera de las frases, imágenes, voces o símbolos de cualquier índole. Finalmente, me tomé la oportunidad de también hablar de algunas sanciones previstas en la Ley General de Materia de Delitos Electorales, porque a veces como funcionarios públicos decimos, sino obviamente no siendo actores, pensamos que la materia electoral no nos implica una consecuencia jurídica, y eso no es cierto. El artículo 5 de esta Ley General en materia de delitos electorales nos dice que tratándose de servidores públicos que cometan cualquiera de los delitos previstos en esta ley, se les impone, además de la sanción correspondiente en el tipo penal de que se trate, y no nada más penal, sino también administrativa, y quisiera agregar, porque los órganos internos de control también deben observar las conductas que se actualizan en esta materia, habla de una inhabilitación para ocupar un empleo, cargo
o comisión en el servicio público federal de las entidades federativas o de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Y además nos impone una sanción de 2 a 6 años y en su caso la destitución del cargo. Por eso es muy importante observar esta ley. En este caso incluso la acoté para tener de manera de ejemplo qué acciones implican una infracción en materia electoral. Dice el artículo 11 de la ley, dice, se impondrá de 200 a 400 días de multa y prisión de 2 a 9 años al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participe en eventos proselitistas de pre-campaña o campaña, para que vote o se abstenga de votar por un candidato o partido político. También cuando condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor del precandidato, candidato, partido, coalición, o a la extensión del ejercicio del derecho al voto o al compromiso de no votar a favor de un precandidato, candidato, partido o coalición. Incluso nos dice, si la condición del programa gubernamental se realiza utilizando programas de naturaleza social, esta multa se va a aumentar hasta en 1/3 de la pena prevista. También es sancionable cuando se destina, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tienen a su disposición en virtud de su encargo, el apoyo o el perjuicio de un candidato o precandidato sin perjuicio de las penas que puedan corresponder al delito de peculado, por ejemplo. Proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, que sé que lo haga por sí o a través de sus subordinados en horarios laborales, lo que les decía, comisionar a un personal para que apoye al candidato, para que apoye en la logística de un mitin, esto está previsto. Solicita a sus subordinados la aportación de dinero, ya sea en especie, para apoyar a un precandidato. Como titulares está prohibido rotundamente pedirle a sus colaboradores que den aportaciones para el candidato o para el partido. Para eso se tiene el presupuesto previamente autorizado para los actores políticos. Para que se abstenga de entregar o niegue sin causa justificada la información que le sea solicitada por la autoridad electoral competente, relacionada con funciones de fiscalización. Asimismo, el Código Electoral de Veracruz, hablando ya en reglamentos locales, este código nos dice que son sujetos de conductas sancionables y sanciones, y nos dice el artículo 314, son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este código, y dice la fracción séptima, las autoridades o servidores públicos federales, estatales o municipales, es decir, no somos ajenos tampoco en nuestra normativa local. Nos implica observar en todo momento estas conductas que pueden constituirse como violatorias del proceso electoral y violaciones a lo establecido en nuestra norma. Y ello también se menciona en el artículo 321, que dice que constituyen infracciones al presente código de las autoridades o de los servidores públicos estatales o municipales la omisión o el cumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o a proporcionar en tiempo y forma la información que les sea solicitada por los órganos del instituto. La difusión por cualquier medio de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, inclusive con excepción de la información relativa a servicios educativos y de salud o la necesaria para la protección civil o en su caso de emergencia. También el incumplimiento
del principio de imparcialidad previsto en el párrafo primero del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la equidad en la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos, candidatos durante el proceso electoral. Es decir, la imparcialidad también está prevista en nuestra Constitución local. También nos dice que durante los procesos electorales, la difusión de la propaganda en cualquier medio de comunicación social que contravenga lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 79 de la Constitución, la utilización de programas sociales y de recursos del ámbito federal, estatal, municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político. Por ello es muy importante tener muy en cuenta todo lo que se ha dicho en esta exposición, ya que sí constituyen una infracción en materia electoral y que aparte está vinculada también con las responsabilidades penales o administrativas que puedan derivar. Agradezco mucho a todos los que se han conectado. Me dicen que tenemos 904 participantes. Gracias por el tiempo que se han tomado y el interés principalmente de seguirse capacitando. Antes de concluir, sí quisiera, por motivos de autoría, decir todo lo que nos llevó de referencia para realizar esta videoconferencia, ya que tomamos muy puntual lo que nos dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la Constitución Política de Veracruz, jurisprudencias emitidas por la Sala Superior, como la jurisprudencia 19 de 2019, la 12 de 2015, la 14 de 2012 y 38 de 2013, así como las tesis 13 de 2017, la 50 de 2015 y muy importante los acuerdos del Instituto Nacional Electoral respecto al acuerdo INE CGE 693 de 2020, que es incluso muy importante y se lo recomiendo mucho que lo consulten, porque aquí es donde está, aparte de los principios de imparcialidad y equidad en la contienda, son ellos los que emitieron en este acuerdo los lineamientos que rigen ahorita a las instituciones gubernamentales y a los funcionarios en este proceso electoral 2020-2021. Respecto a la tabla que les hice referencia de los ejemplos de propaganda gubernamental que había sido previamente ya autorizada por el Instituto Nacional en elecciones pasadas, tenemos el acuerdo INE CGE 78-2016, donde además nos da un catálogo que en ese momento, a petición expresa de las instituciones que consultaron sobre la promoción de su campaña, autorizó o en su caso determinó improcedente la difusión de esta propaganda. Y dice el por qué, e incluso nos hace ahí muy específicamente, nos sigue haciendo una referencia de qué es lo que no se debe de advertir durante la promoción de esta campaña, ¿no? Asimismo, tomamos como referencia la sentencia del juicio de revisión constitucional y para la protección de los derechos de delitos electorales, el sub-JRC 30-2019, el recurso de revisión, sub-REP 238 y 1452 de 2018 y el programa de blindaje electoral, los límites de la suspensión de la propaganda gubernamental. Por mi parte es todo, les agradezco de antemano que nos acompañen hasta este momento. Cedo el uso de la voz al... Muchas gracias por su intervención tan valiosa e importante en estos tiempos que van a empezar electorales. A la maestra Yasmín Cepeda Benavides, del Departamento de Mejora Continua del ORFIS. En ese momento quiero agradecer a todas las personas que están integrándose a la videoconferencia, que nos hicieron también llegar sus dudas, sus comentarios a través del chat de Zoom. Y para continuar con esta exposición, que vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, le doy la bienvenida al maestro César de la Cruz Sánchez, director de Fortalecimiento de la Gestión Pública, quien va a estar compartiendo el espacio con la maestra Yasmín, pues para responder todas estas inquietudes que nos hicieron llegar a través de Zoom. Les cedo el uso de la voz, quedan en su espacio. Hola, muy buenas tardes a todos. Quisiera agradecer de nuevo a la maestra por su valiosa colaboración. Es un tema muy interesante, fíjense, porque en el orden de ideas que he ido madurando, al menos en lo personal, se encuentra evidentemente que los valores son algo importante sobre lo cual debemos de destacar nuestra vida diaria. Sin embargo,
En este orden de ideas he detectado, o al menos por experiencia de vida y experiencia además de terceros, que a veces algunos valores tienden a chocar entre sí mutuamente, ¿no? ¿A qué voy con esto? Más precisamente la lealtad versus la imparcialidad. Es normal sentir agradecimiento y lealtad ante una institución o una persona que nos brinda un trabajo determinado. Sin embargo, el hecho de establecer esa lealtad o esa lealtad puede conllevar a querer por parte de muchos funcionarios hacer conductas que podrían ser no lícitas, podrían ser ilícitas, digamos, ¿no? Aquí es cuando choca con el valor de la imparcialidad, porque realmente lo que nos debe de caracterizar como funcionarios públicos es la imparcialidad. Es decir, la imparcialidad está sobre la lealtad, ¿no? Más que en muchos casos se ha suscitado al revés, ¿no? Esto es una observación o una cuestión de mi orden de ideas, digamos, que he ido reflexionando debido a experiencias de terceros, ¿no? Ahora, ¿con qué fin resguardamos la imparcialidad, ¿no? Con el fin de sostener nuestra democracia. La democracia, como muchos de ustedes han visto, es algo realmente muy frágil, algo muy difícil de sostener. Tan solo en Estados Unidos, en enero, se vio que la democracia puede estar en peligro por cualquier tipo de oraciones, incluso mal empleadas, ¿no? Sin embargo, si queremos que una nación sea grande y crezca, debemos de procurar, por más difícil que sea, que las instituciones democráticas sigan, ¿no? Esto es una pequeña, intervención, reflexión final acerca de esta exposición, ¿no? Pero de nuevo agradezco a la maestra y procederemos con las preguntas. Bien, algunas de las preguntas, bueno, preguntaba maestra, si algún servidor público da like en alguna de las redes sociales a una página de algún candidato en particular, podríamos generalizar incluso a un partido político, ¿es motivo de sanción? Bueno, el hecho de que de que un funcionario le dé like a un candidato no está tipificado como una sanción. Ahora, también tenemos que observar si esta página que están dándole like, este perfil que le está dando like al candidato, es una página particular o es una página oficial, porque si bien es cierto, tenemos que considerar que si bien es cierto, no está como tal, como una infracción a la ley, pues tenemos que esperar ante actos novedosos, como sería este supuesto, lo que pudiera en su momento determinar la autoridad electoral. Pues si hablamos de un funcionario titular de una entidad pública y estamos hablando que su perfil es público y que se dedica exclusivamente a dar información relacionada con el puesto, pues entonces pudiéramos decir que ya no estamos hablando de un perfil particular, sino pudiera ser incluso, ya pudiéramos considerarlo como un perfil público. Entonces hay que tener cuidado de si estamos dándole like de nuestro perfil personal o de nuestro perfil público y si lo estamos usando exclusivamente para actividades de la institución. Digo, no es algo que ya se haya suscitado como motivo de impugnación, por lo cual tendríamos que ver si se diera esta situación de un perfil público, qué determinaría la autoridad, ¿no? Como tal, no está sancionada ni está prevista en la ley. Pero les digo, antes no teníamos previsto las redes sociales y ahorita ya, si bien no está en la ley, está previsto a través de criterios y resoluciones que ha emitido la sala especializada y la sala superior. Esto incluiría, por ejemplo, darle like por parte de un funcionario público a una página de un partido político, por ejemplo. Sí, o sea, es candidato o partido político, es lo mismo, nada más hay que tener cuidado de qué perfil lo estamos haciendo, si es del personal o es de un público. Digo, no se ha dado el supuesto, bien, pero sí es motivo de análisis porque es un hecho, una situación novedosa la que aquí se plantea. Bien, maestra. Siguiente pregunta. ¿Cuándo deben pedir licencia o renunciar los servidores públicos cuando decidan participar en un proceso electoral? Sí, ya lo mencioné un poquito en la exposición, lo vuelvo a decir. Aquel funcionario público que quiera participar como un actor para ser diputado
ya sea federal, local o para presidente o cualquiera de los integrantes que integran un cabildo, deben de pedir licencia, en el caso de los diputados federales y locales, 90 días antes. ¿Cuándo es? El 7 de marzo de 2021, para que puedan reunir los requisitos de elegibilidad del cargo. Para los del ayuntamiento deben de ser 60 días antes, esto es el 7 de abril. Perfecto. De hecho, en este sentido va la siguiente pregunta. ¿Los servidores públicos deben pedir licencia desde el momento en que se registran como aspirantes a una candidatura o hasta el momento que son designados candidatos? Esto es muy importante identificar. Miren, la ley nos da requisitos de elegibilidad, pero también debemos de atender las convocatorias de los partidos políticos en los cuales pretenden contender, porque hay partidos que te dicen, antes de participar, como incluso hasta como aspirante, debes de renunciar al cargo o pedir la licencia. Pero hay partidos que a lo mejor no cuentan con el periodo de precampañas y entonces no requieren de pedir antes de que se registren. Depende mucho del partido. Por ley, tenemos solamente los requisitos de elegibilidad de 90 días para los diputados federales y diputados locales y 60 días para los ayuntamientos, por ley. Pero hay que atender también a lo que diga el partido en sus convocatorias. Exacto. Dice, los servidores públicos que sean ediles y directivos del ayuntamiento que pidan licencia para contender en algún cargo de elección popular deben realizar su acta de entrega-recepción. Todos los cargos directivos de jefaturas para arriba, de acuerdo con lo que la misma Contraloría y los lineamientos para las actas de entrega y recepción de los servidores públicos, deben realizar su acta de entrega y recepción a la persona que vaya a asumir el cargo en su momento. Esta creo que la puedo responder yo. ¿Existe la posibilidad de obtener material de la exposición para transmitirlo a los agentes municipales o cualquier tipo de, digamos, personal? La respuesta es que se compartirá a través de la web de Orfis, ¿no? Hay que conectarse a la web y va a estar esta exposición en la página. Finalmente, un servidor público activo puede ser representante de determinado partido ante el OPLE o INE. Bueno, tenemos que también considerar el nivel de responsabilidades que tiene el servidor público. Si el servidor público tiene a su disposición recursos humanos, económicos o materiales, no puede ser. Si es personal de confianza, tampoco puede ser. Pero si son funcionarios, por ejemplo, hablando de los maestros pueden ser representantes, pero los directivos no pueden ser. Entonces depende mucho del nivel que tiene el funcionario público en cuanto a sus funciones y sus responsabilidades y los elementos con los que cuenta para el desempeño de su encargo. Muy bien. Pues por el momento, por el tiempo, se nos ha agotado. Sé que el universo de preguntas es inmenso. Para mí ha sido un gran placer que la maestra nos haya acompañado y en espera de la siguiente exposición. Cuídense mucho y nos vemos próximamente. Muy buena tarde. Muchas gracias a la maestra Yasmín Cepeda Benavides del Departamento de Mejora Continua del Orfis y al maestro César de la Cruz Sánchez, director de Fortalecimiento de la Gestión Pública. Les agradecemos su atención y les recordamos que en las redes sociales del Orfis pueden ustedes encontrar las fechas de las siguientes videoconferencias y cursos también virtuales que estará impartiendo el Orfis para todos ustedes. Muchas gracias y a nombre de la auditora general del Orfis, la maestra Delia González Cobos, les damos la buena tarde. Hasta luego. Hasta luego.